es Humanamente. Bienvenidos sean todos a este espacio, el cual es por y para ustedes. Aquí analizamos, profundizamos y aprendemos del comportamiento humano, con nuestro toque humano, respetuoso y profesional, además del enfoque psicológico y criminológico. Soy Shilo Ramírez. Soy Feli Sánchez. Sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos, escucharnos en este amplio camino de aprendizaje. Inicia Humanamente, hablando de humanos. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de su programa favorito titulado Humanamente, hablando de humanos. Hola queridísimos humanos, ¿cómo se encuentran? Esperemos que bien. Claro que sí, por supuesto, siempre deseándoles lo mejor. Así es. Un buen día, ¿no? Bueno, o una buena noche, pero que estén súper bien. Exactamente. Y si no, pues todo pasa, recuérdenlo. Increíblemente, pero sí, todo pasa. Totalmente. Bueno, pues híjoles, creo que hasta empezamos como muy serias, ¿no? Pues sí, la verdad, porque el tema está... Es un poco complejo. Sí, complejo, y, lamentable, penoso, lastimoso. Entonces, creo que hasta empezamos con ese tono de voz, nada más de saber de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de, pues, el abuso sexual como tal y sus consecuencias principalmente, sí, ¿no? O en este caso, las consecuencias del abuso sexual. Exacto. ¿No? Sí. Sí. Sobre todo, consecuencias a largo plazo. Sobre todo. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Porque digo, o sea, normalmente se habla mucho del abuso sexual infantil y en los adolescentes, pero se habla de lo que viven en ese momento, ¿no? Las consecuencias a corto plazo y a veces a mediano plazo, de eso es como de lo que más se habla, ¿no? El cómo lo vive y lo que le ocasiona, pero a largo plazo, o sea, ya cuando son adultos, cuando estas personas que en su vida de la infancia fueron abusados, no se habla mucho. Entonces, hoy nos vamos a enfocar más eso, ¿te parece? Así es, bueno, me parece. Okay. Sí, muy bien, amiga. Bueno, pues empecemos definiendo lo que es el abuso sexual, y es cualquier acto, pues no consentido, por supuesto, que atenta contra la libertad, la dignidad y la integridad física y sexual de una persona. No necesariamente implica como tal una, pues sí, penetración como tal, y pues es un delito que se castiga, por supuesto, en México, ¿no? Que es claro, en donde estamos, ya sea a nivel estatal y también a nivel federal. Es un delito, pues desafortunadamente frecuente. Ahorita hablamos un poquito sobre algunas estadísticas. Sí. Y pues este abuso sexual es una de las formas pues más graves del maltrato, ¿no? Maltrato sí, infantil cuando es en niños, y por supuesto también en adultos, ¿no? Así es. Y fíjate que no es exclusivo de una sola clase social, ¿no? A veces por pues la idea primaria que te viene a la mente, sí, es que por estigma, ajá, exactamente, podemos pensar que sucede a lo mejor en cierto sector social o económico, ¿no? Sí. Pero no para nada, pero no este fenómeno desgraciadamente no discrimina absolutamente a nadie, o sea, nadie, es literal a nadie, de ningún estrato social. Exacto. Sí, de ningún nivel escolar, de nada, o sea, de nada. Esto sí aplica o sea, tenemos, bueno, las personas tienen el mismo riesgo estando en cualquier estrato social. Todas tienen el mismo nivel de riesgo. Y por desgracia también en cualquier, pues básicamente cualquier lugar, ¿no? Sí. Y háblese, me refiero al lugar desde un contexto, pues no sé, escolar, laboral, sí, o sí, incluso familiar, ¿no? Sí. Y me refiero también al lugar físico, ¿no? Una parte del mundo también. Claro. Sí, ya te entendí. Sí, en cualquier país del mundo, literalmente. Y mira, el abuso sexual es un delito muy difícil de denunciar por muchos temas, ¿no? Claro. Empezamos por temas de, pues, y cultura, ¿no? Uh-huh. Ideologías sobre la situación, incluso también por temas pues legales, ¿no? También temas de la misma autoridad, del trato que da la misma autoridad, la victimización. Sí. Sin embargo, incluso el diagnóstico de este delito, pues incluye de alguna forma una exploración física,
¿no? Claro. Y si no se trata con delicadeza y con cuidado a la víctima, es revictimización segura, ¿no? Exacto. Y hay que ser como muy cuidadosos con estas personas que han sido víctimas de abuso sexual porque vaya, el hecho en sí es muy, muy delicado, ¿no? Claro. O sea, el abuso como tal es muy delicado y por lo tanto las autoridades tendrían que tener la misma delicadeza para pues afrontarlo, ¿no? Sí. Solucionarlo y diagnosticarlo y continuar con las investigaciones, ¿no? Así es. Perdón que te interrumpa tantito, amiga. A este punto le agrego, bueno, tratando un poco de aclarar o de explicar el por qué cuesta tanto trabajo denunciar este delito, o a lo mejor ya déjate, ya no denunciar, porque hay personas que pues no lo hacen, nunca están listas para eso y es totalmente respetable, pero el simple hecho de no decirlo, ¿no? A nadie, a tus padres, no sé, cuando son pequeños, a algún amigo, a algún tío, no sé, el caso de no hablarlo. ¿Por qué cuesta tanto trabajo? ¿Por qué no se habla? Sí creo yo que para empezar, o sea, son muchas razones, pero para empezar diría yo porque por sí misma la sexualidad es, creo y considero, el tema más íntimo y privado que todo ser humano tiene. Uh-huh. Porque estamos hablando de tu cuerpo y no de cualquier parte de tu cuerpo, ni siquiera. Uh-huh. Entonces, desde ahí ya inherentemente y por sí mismo, ese tema ya es algo muy íntimo. Y obviamente que te genera pena, ¿no? Para hablar de eso, por sí mismo. Si incluso aunque no sea con tintes negativos como un abuso, hablar de tu sexualidad a veces cuesta, ¿no? Porque sí es una parte, siento, muy íntima de cada ser humano, pues imagínate ahora cuando se trata de un abuso. 2, si le agregamos el factor cultural, en donde todo lo relacionado a sexo se sigue tratando con una connotación un tanto negativa o como pecaminosa, como sucia, incorrecta, porque todavía queda algo de eso. Pues imagínate, si de por sí es algo de lo que siente uno que no le encanta estar hablando y compartiendo con todo mundo porque la sexualidad es muy propia, ahora imagínate si eres víctima de abuso y te hacen creer que pues el sexo es malo, que todo eso es malo, que tú lo provocas, ¿no? En fin, entonces si le agregamos las creencias culturales, pues obviamente se vuelve más complicado hablar de un episodio así. Y si a esto le agregamos todavía el factor de que la familia no te crea, no, es que ¿quién lo va a hablar? Pues es que en esas condiciones nadie, en su sano juicio, tristemente. Debería de ser al revés, pero tristemente están los factores puestos para que la persona no lo hable. Sí, o como lo hemos comentado en algunos otros episodios, a veces cuando la víctima lo comenta, ¿no? Lo dice y sucede dentro del ámbito familiar, no recibe la ayuda que esperaba, ¿no? Por supuesto. Porque estas cuestiones ideológicas de la familia, híjole. Estas lealtades invisibles de las que hemos hablado, que vayan a nuestro episodio, ¿no? Sí, estas pues tradiciones, pero sobre todo lealtades a la familia amalgamada, de la que también hemos hablado, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo vamos a dejar en mal a tu tío? ¿Cómo vamos a denunciar a tu primo, a tu hermano, a tu papá o a tu padrastro? No, ¿cómo? ¿No? Somos de sangre o somos familia. Eso o al abuelo, ¿no? Al abuelo, exactamente. Entonces, sí. Y sin embargo es donde más se da porque lleva toda una lógica. O sea, sí también quisiera aquí enfatizar un poco en eso. Que no se convierta en algo trillado y por lo tanto pierda impacto el decir, es que el abuso sexual normalmente se da en las familias, en el interior de las familias, ¿no? Se normaliza tanto que ya no tiene impacto y que dicen, ay, es que es algo trillado. A ver, la razón es porque justamente en la infancia e incluso en la adolescencia, el mayor tiempo que pasamos, pues es justamente en nuestra casa, con nuestra familia. O sea, ese es nuestro primer lugar de mayor convivencia. Y si ahí dentro hay una persona con tendencias ¿no? al abuso sexual,
pues obviamente de quién va a abusar, del que tiene todo el tiempo cerca. Es como cuestión lógica, cuestión de tiempos y espacio, coincide el tiempo y el espacio. Está aquí el pequeñito la mayor parte del día, ¿no? Cerca, literal, vive en mi misma casa y lo tengo muchas horas al día, pues es que, y yo tengo tendencias de abusador sexual, pues obviamente a quién hago mi víctima, pues a quien se me facilita. O sea, los delitos los comete la persona a quien no es tonto, no se la complica, no se va a buscar a complicarse la vida, sino busca víctimas que estén a su alcance de manera fácil. Y en el caso de los abusadores sexuales, pues aplica igual. Entonces, por eso es que eso sucede y es una realidad, ¿no? Entonces, bueno. Y además, además de que esto es en el ámbito más frecuente, se vuelve problemático porque cuanto, lo que decíamos, más cercano es a la familia, es un poco más complejo de trabajar, claro, ¿no? Porque esta red de apoyo, que en teoría tendría que ser la misma familia, pues es la que no te apoya y hasta es donde está el perpetrador, ¿no? O perpetradora, claro, en dado caso, ¿no? Claro. Y por ejemplo, ¿qué pasa en los casos que cuando sucede con personas con discapacidad, ¿no? Dios. O que los niños son muy pequeños, pues muchas ocasiones esta información no llega o llega a través de terceros, no directamente de la víctima, por obvias razones, claro, ¿no? Y esto se vuelve mucho más complejo. Exactamente, ¿no? Así es, sí, son personas doblemente indefensas, ¿no? Sobre todo las personas discapacitadas. ¿Qué tema? Pues mira, vamos a hablar un poquito y rápidamente de algunas cifras. Agresores que son principalmente familiares directos, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que los reportaron hasta junio del 2025, que 8 de cada 10 casos de abuso sexual, los agresores son familiares directos de las víctimas. ¡Qué fuerte! O sea, de cada 10 niños o niñas, 8 en 8 casos fueron los propios familiares los abusadores, ¿no? Exacto. Sí. También la Red por los Derechos de la Infancia en México, que se llama Redim, su informe en cuanto a delitos contra niñas, niños y adolescentes hasta febrero del presente año, el 2025, ha señalado un incremento de delitos como corrupción de menores, a un aumento del 24.9% en comparación con el mismo periodo del año pasado. O sea, incrementó 24.9%, o sea, casi 25%, híjoles, un cuarto del porcentaje, ¿no? Del 100%. Sí. Es decir, como de 25 personas más de cada 100, ¿no? Sí. Híjole, está pues muy complejo. Sí, pues, imagínate. Es importante. Qué tremendo, qué penoso, sí. Okay. Y mira, en el gobierno de la Ciudad de México, a través de su red de información de violencia contra las mujeres, reportó que el primer trimestre del 2025, la violencia familiar representa un, ¡ay, qué fuerte!, 84.54% de las modalidades de violencia registradas. Wow. Y en cuanto al vínculo con el agresor, el 36.57% era la pareja actual, el 35.95% una expareja y por lo menos el 17.46% tenía alguna relación de parentesco. Ok, oye, pero esta cifra es en relación a la violencia familiar, ¿no? O sea, de pareja, ¿entiendo? Incluye la sexual. No, violencia familiar, ¿no? Como tal. Incluye muchas. Así es, sí, puede ser varias violencias. Incluyendo la sexual, sí. Así es. Pero aún así, o sea, imagínate que son 36.57, ¿no? Es como la redondeamos hacia arriba. Sí. Igual, 4 de cada 10 personas en una familia. Ajá, exacto. Viven violencia por parte de su pareja actual. Además, claro, ¿no? Claro. Y luego de esas mismas 10, si lo redondeamos hacia abajo, 3 de cada son, digamos, por su expareja, son violentadas o violentados por su expareja. Okay. ¿No? Y 2, de cada 10 casos, 2 tendría una relación de parentesco. Parentesco puede ser
primo, tío, Ajá, sobrino. exactamente. Ujú. Que ahí yo creo que es donde se puede dar más el abuso sexual. Ujú. Ahí creo, sí. Ay, O incluso fuerte. las Bueno, exparejas sí, también, sí ¿no? tiene razón. Sí es cierto, porque no por ser adultos, Sí. no por ser adulta la mujer no va a padecer un abuso sexual. Es increíble. Y además, incluso, como bien dices, por la propia pareja. Porque eso sí es, sí, o sea, sí es real. No crean que porque la pareja no es un abuso sexual. No, claro que lo es, por supuesto. Todo lo que no sea consensuado es abuso. Sí. Ujú, así es. Esto que dices, también es algo bien importante a comentar, ¿no? Que también en la creencia de que porque es tu pareja estás en la obligación de, bueno, una cosa es tener un convenio, un acuerdo con tu pareja de sexualidad, pero otra cosa es ya la que te obligue, y la obligación ahí no, ahí ya, aunque sea No. tu pareja de muchos años, Exacto. se No. llama violación. Exacto. ¿No? Qué bueno que dices la palabra como es. Exactamente. Así es. Muy bien. Bueno. Ahora, ¿cuál podrían, bueno, es que hay muchas, desafortunadamente, porque no es para menos, ¿no? Claro. Las consecuencias a largo plazo, pues son diversas, ¿no? Sí. Y entre ellas podríamos hablar, para empezar, sobre problemas emocionales, ¿no? Exactamente, sí. Sí, como bien dices, ¿no? Los problemas que acarrea un abuso sexual, aunque haya sido a muy corta edad, sí tienen consecuencias a largo plazo. Obviamente no en todas las personas, todos lo viven de manera diferente y bueno, obviamente si van a terapia, pues eso se puede trabajar y que los efectos, las consecuencias sean las menores. Pero, pues la verdad es que normalmente siempre hay secuelas, ¿no? O sea, de algo así, pues siempre quedan. Uno de esos problemas a largo plazo son los problemas emocionales. ¿Como cuáles, amiga? Bueno, para empezar, la depresión. O sea, los trastornos depresivos me atrevo a decir que están a la orden del día en la vida adulta de una persona que vivió abuso sexual a lo largo de su infancia. Eso es muy común, muy común. Y a lo mejor la persona ni siquiera es consciente que vienen de ahí, ¿eh? Eso es bien importante decirlo. A lo mejor la persona pues simplemente crece y empieza a padecer de depresión, sobre todo depresión crónica o por episodios, ¿no? Pero algo reiterativo en su vida. Y creen que es pues porque no tienen mucho dinero, porque tiene problemas en el trabajo, porque los hijos le salieron medio rebeldes. Y resulta ser que si se toman el tiempo de ir a terapia, de rascarle, de buscarle, de hablar, pues es que eso tiene la raíz en toda esa serie de abusos que vivieron en la infancia. Entonces sí, una de las consecuencias más comunes que se ven en la edad ya adulta son pues trastornos de tipo depresivo, ¿sale? Incluso hasta trastornos bipolares, ¿eh? O sea, en general los trastornos del estado de ánimo, pero más la depresión y en algunas ocasiones incluso la bipolaridad. Otros problemas emocionales, consecuencia en la vida adulta, bueno, pues obviamente la ansiedad, amiga. Ya sabes que la depresión va de la mano con la ansiedad y la ansiedad de la mano con la depresión. Casi una no puede vivir sin la otra, ¿verdad? Son codependientes, la depresión y la ansiedad. Y entonces, sí, claro, son personas que en la vida adulta pues casi siempre padecen ansiedad, o sea, en diferentes niveles, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, a veces con una especie de síntomas, a veces con otros síntomas, pero son personas aprensivas, preocuponas, nerviosas, siempre con intranquilidades. Pues es que imagínate haber vivido por años ese abuso. ¿Tú crees que vas a conocer lo que es la tranquilidad, a confiar en la gente? Exacto. O sea, sí. Tú ya no confías en nadie. Y más si ocurrió en el seno familiar. Exacto. Que se supone es tu lugar seguro. Entonces, cuando pierdes o nunca tuviste seguridad exactamente en tu seno familiar, que debió haber sido tu lugar seguro, nunca en la vida vuelves a tener seguridad ni en ti mismo ni en los demás, a menos que lo trabajes en terapia, hay que aclararlo. Pero si no lo trabajas, y mucho, porque no es cualquier cosa el abuso sexual, si no lo trabajas en terapia, esa inseguridad, esa desconfianza se vive siempre, todo el tiempo. ¿Y cómo se manifiesta? Pues con ansiedad. Y cualquier cosa y te da ansiedad, ¿no? Bueno, detona ansiedad. Y cualquier mínima situación y ansiedad. Y cuando no hay también un detonante, también ansiedad. Sí, son personas que viven así y tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con esta
con esta situación de la infancia, que finalmente no es más que un síntoma del llamado estrés postraumático, déjame te digo, ¿no? O sea, pues sí, un abuso sexual genera, por supuesto, un trauma, y a la larga, aunque pasen muchos años, digan, ay, por Dios, ya pasaron 20, 30 años, ¿eso qué? O sea, un trauma te puede durar desde que, ¿no? Lo tuviste a los 5 años hasta los 80 que te mueres, ¿eh? Y tiene muchas formas de mostrarse ese trauma. Entonces, la ansiedad es una de esas formas o caras que tiene de mostrarse ese trauma que dejó el abuso sexual en la infancia. Otro problema de tipo emocional es también, ¿qué crees? El trastorno límite de la personalidad. Ok. El TLP, interesante dato, ¿eh? Eso también se ha visto mucho. Y fíjate que tristemente, en mi experiencia como terapeuta, hasta ahorita, a lo mejor me equivoco, pero por lo menos que yo recuerde, no me ha tocado una paciente con TLP que no haya sido abusada sexualmente en la infancia. Sí. Ajá. No, es impactante. Qué fuerte, sí. Es que a veces no quisiera uno creerle como a la teoría, ¿sabes? O a las estadísticas. No quisieron. Dice, ay, no puede ser. Pero es que luego te topas con la realidad y resulta que hasta es peor que las estadísticas, que lo que dice la teoría. Pero sí, es muy común que se detone un trastorno límite de la personalidad a consecuencia de abusos sexuales reiterados en la infancia. Y obviamente también una consecuencia, pues es la baja autoestima. Digo, como tú comprenderás, ¿verdad? No veo quién siendo abusado de pequeño, un chiquito que no tiene los recursos ni emocionales ni racionales para poder entender lo que le está pasando y poder defenderse. No veo cómo va a obtener seguridad, amor en sí mismo, valoración de sí mismo, de su cuerpo, si está siendo abusado sexualmente por un adulto, ¿no? Y que a veces esa autoridad, bueno, en todos los casos es una autoridad, pues obviamente lo que menos desarrolla es autoestima, es amor en sí mismo, ¿no? Simplemente aprende que es una persona digna de maltrato. Qué fuerte. Au. Ay, sí. No, eso está muy fuerte. Está muy fuerte y así crecen. Entonces, bueno, la baja autoestima y en general el deterioro de su propio concepto, ¿no? Incluso hasta daño en su esquema corporal, o sea, en el cómo se perciben físicamente. Que todo esto que estoy diciendo, lo último, pues tiene mucho que ver con el trastorno límite, ¿eh? O sea, problemas en cómo se ven corporalmente, ¿no? El deterioro en el concepto de sí mismos, ese tipo de situaciones tiene mucho que ver con el trastorno límite. O sea, todo va junto con pegado. O sea, finalmente, en general, no podemos esperar que sea una persona segura de sí misma. No podemos esperar que sea una persona que se valore, que vea su cuerpo con respeto, que lo vea bello. No, obviamente eso no sucede en la vida adulta, a menos que lo trabajen muchísimo en terapia. Bueno, esos son algunos de los problemas emocionales a largo plazo. Obviamente, pues hay también problemas relacionales, ¿no? O sea, en cómo se relacionan con los demás. Uh-huh. A ver, ¿cuál podría ser alguno de ellos? Pues por supuesto una cuestión de aislamiento con los demás, ¿no? Y de alguna forma se ve reflejado en una menor cantidad de amistades y sobre todo también de interacciones sociales como tal, ¿no? A lo mejor una persona que no es tan participativa de repente en algunas actividades, pues incluso escolares, ¿no? O comunitarias, no sé, en la colonia. Exacto. Sí. Es que sabes que, perdón que te interrumpa, pero es lo que decía, ¿no? O sea, ¿con qué ganas vas a tener tú de andar conviviendo con la gente? Si te hizo daño alguien de tu familia o alguien de la escuela muy cercano, que se supone estaba para cuidarte, o sea, ¿qué ganas te van a dar? ¿En quién confías? Sí, ¿cuál es tu sentido de confianza? Exactamente, ¿no? En el ser humano, es que eso no hay. Y incluso sí puede generarse alguna especie de resentimiento en general al ser humano, ¿no? A lo mejor más al género que abusó sexualmente del pequeño, ¿no? No sé, un hombre. Entonces a lo mejor se genera más resentimiento a la figura masculina. Pero finalmente, en la generalidad es ¿qué ganas te va a dar a ti de amar al prójimo, de participar con él, de convivir, de crear vínculos? Pues no, obviamente no. Entonces tienden a ser personas más bien retraídas, ¿no? Uh-huh. Más bien, ok. Sí, también puede suceder que sus relaciones de pareja pues también sean inestables.
Exactamente. ¿no? Y pues también de alguna forma evalúe de forma negativa estas relaciones de pareja. Ajá. Puede ser, ¿no? Puede ser, sí, también se llega a dar. Como bien lo decías, se muestra de distintas formas y con distintos matices, ¿no? La persona lo proyecta de forma distinta. Sí. ¿No? Sí, manifiesta las consecuencias de ese abuso de forma diferente cada persona. Y no quiere decir que porque no tenga una forma directamente relacionada a la sexualidad, no quiere decir que no hubo una afectación. O sea, puede haber 20,000 maneras de manifestarse. Incluso también se puede manifestar, o alguna de las consecuencias en las relaciones es dificultades en la crianza de los hijos, fíjate. Y uno pensaría como, ¿por qué? ¿O qué tendría que ver? Sin embargo, sí, también, o sea, se ha comprobado, bueno, en estadísticas se ha visto que son padres con un estilo de crianza más permisivo, normalmente. O sea, los que fueron abusados en la infancia, cuando son padres, tienden a ser como más permisivos con los hijos. Es curioso, ¿no? A mí también me ha tocado ver todo lo contrario, que como ya lo sufrieron, evitan, pero caen en la sobreprotección, ¿no? Entonces, o sea, como hemos dicho, ¿no? Los extremos siempre son malos. Y cuando hay un trauma importante en la infancia o en cualquier edad que tenga uno, pero hay un trauma, normalmente a lo que nos lleva es alguno de los extremos en la vida, de cualquier cosa y de cualquier aspecto, pero normalmente un trauma siempre va a llevar al ser humano a vivir o a ubicarse en algún extremo de algo, ¿no? De alguna situación. Entonces, pues sí, aquí también se ve que hasta hay dificultades para criar a los hijos. Incluso también se observa que hay más castigo de tipo físico con los hijos, ¿no? Cuando la persona fue abusada sexualmente en la infancia. Pues es que si no hay valoración de ti mismo como persona, pues no puedes darle un valor a los hijos como persona. Entonces, sí, o simplemente es, como lo decías, ¿no? Al llevarlo al otro extremo de la sobreprotección, entonces los valoras tantísimo, ¿no? El cuidado es extremo. Exacto. De tal forma en que también haya afectación para quien lo vive, ¿no? Exacto. O los hijos en este caso, ¿no? Exactamente. Sí, claro, por supuesto. Ahora, también hay consecuencias a largo plazo a nivel conductual. Y yo diría que estas son a corto, mediano y largo plazo, pero quizá más a corto plazo y mediano. Las conductas autolesivas, amiga, ya sabes, ¿no? El famoso cutting, de que se cortan, pues vayan a nuestro episodio también de cutting, los cortes que se hacen las personas, los adolescentes, en los antebrazos, en los muslos. Eso también es muy común y que también es parte del trastorno límite, ¿no? Es muy común en los pequeños que han sido abusados sexualmente, y obviamente pues también ideas e intentos de suicidio. Claro. Obviamente, ¿no? ¿Quién puede vivir? Sobre todo cuando son abusos reiterados de parte de algún miembro de la familia, híjoles, y que tú sientes que no te puedes salir de ahí porque pues eres un niño. Exacto, justo eso iba, ¿no? Exactamente, entonces qué fuerte. Bueno, esos son otros tipos de problemas a corto y mediano plazo. Y, híjoles, aquí viene uno de los más fuertes, diría yo. Pues un problema conductual a largo plazo, pues es repetir el patrón. Volver a hacer lo mismo, ahora a otros pequeños. Fíjate que aquí es un tema que se ha estudiado mucho en psicología, realmente tema muy escabroso, complicado de entender, complejo, y hay que saberlo tratar. Pero la explicación que se da a esto, porque muchos dicen, bueno, a ver, pero si él lo sufrió o ella lo sufrió y sabe lo que se siente, ¿por qué lo termina haciendo? Bueno, ojalá el comportamiento humano se pudiera explicar de una manera tan simple, ¿no? Como eso, a mí me dolió, yo lo sufrí, entonces yo no lo vuelvo a hacer. No, bueno, no. El ser humano no funciona solamente así, por empatía. Finalmente nuestro cerebro es una máquina de aprendizaje, y sin discriminación. O sea, el cerebro aprende lo que vive y lo que ve. No puede discriminar entre si es bueno o malo. Y entonces, dependiendo de si es bueno o malo, ¿no? Bueno, correcto o incorrecto, entonces veo si lo aprendo o no lo aprendo. No, o sea, el cerebro agarra parejo. O sea,
¿no? Él aprende lo que ve, lo que escucha, lo que repetitivamente tiene a su alrededor. Repetidamente, perdón. Entonces, pues esto incluye conductas positivas, negativas, correctas, incorrectas. Por lo tanto, si desde niños, desde muy pequeños, fueron abusados sexualmente, es algo que ellos normalizan y llegan a entenderlo como algo normal, aún cuando en su momento les generó dolor, mucho dolor emocional, frustración y todo lo que tú te imagines. O sea, llega el momento en el que el cerebro aprende, en el que eso es normal, y bloquea la parte del dolor para solamente quedarse con el acto de lo que viví, es lo que es, ¿no? Más allá del discurso que yo escuché afuera, de que a lo mejor en los medios yo escuché que eso es incorrecto, que eso es malo, que a los niños no se les toca, aunque yo lo escuche, aunque moralmente, no sé, vaya a algún templo o algo y digan que moralmente eso está mal, religiosamente está mal, ninguna palabra tiene el peso de lo que tiene la vivencia. Entonces se aprende finalmente, lo haces parte de tu repertorio conductual y al rato pues lo repites, ¿sale? Entonces por eso es que hacemos tanto énfasis, ¿no? Bueno, los psicólogos y bueno, todos los especialistas del ámbito de la salud mental en respetar los tiempos del despertar sexual en los niños, en los adolescentes, porque de eso depende mucho de su comportamiento sexual a futuro. O sea, de eso dependen mucho las conductas sanas o insanas de tipo sexual que tengan para con ellos mismos y para con otras personas. Porque si la persona empieza a tener conductas sexuales, abiertamente sexuales, desde muy pequeño, obviamente las aprende como parte de la vida, de la cotidianeidad, y entonces es lo que va a repetir después con otros pequeños también. O sea, se distorsiona, si no ejecutan esas conductas a la edad que se debe y están fuera de tiempo, hay una distorsión de esas conductas sexuales, porque se entiende que son normales, lo entiende su cerebro como son normales, y entonces las aplican después también a otros niños, ¿no? Que de la edad en la que a ellos les sucedió. Pues es que como un niño va a discernir entre lo claro, que si esto lo que aprendí es correcto y lo puedo replicar, o si no lo puedo replicar porque no es correcto. Exacto. No. Sí, no, lo dijiste perfecto. Exacto. O sea, no hay manera. Ajá. No hay manera. O sea, precisamente la edad de la infancia está para que te eduquen, para que alguien desde afuera, para que se supone, ¿verdad? Un adulto, un mayor, se supone con salud mental, y con moralidad y con todo, te enseñe eso, te diga que sí es correcto y que no, ¿no? Y te diga, esto no se vuelve a hacer, porque incluso si lo haces va a haber una consecuencia, o esto sí está muy bien que lo hagas. Si no tienes esa guía y del mismo adulto vienen esas conductas, ¿no? Tan insanas, pues ¿tú qué vas a saber? Si se supone que era él el que, pues no, tú lo ves como, pues no, obvio, no hay manera. Por eso es que en la infancia todo dicen, ¿no? Somos unas esponjitas. Sí, la infancia es la etapa más importante en cuanto a lo que aprendes y en consecuencia replicas en la vida adulta. Entonces, cuidado con lo que hacemos, ¿no? Con los pequeños. Bueno, ok, muy bien. Ahora, fíjate, ahora también, punto y aparte, también se dan problemas de tipo psicosomático. O sea, físicos, pues, o sea, ¿no? Físicos, médicos, increíblemente. Y también en la vida adulta, ¿eh? O sea, a largo plazo, no es que en ese momento. A largo plazo, las personas que fueron abusadas sexualmente en la infancia pueden padecer normalmente de dolores de cabeza o cefaleas relativamente constantes. Increíble cómo el trauma se replica y se refleja todo el tiempo mientras no lo sanes. Porque es eso, es como estar reviviendo el trauma, ¿no? Cada vez que tienes algún padecimiento, cada vez que tienes alguno de los problemas que acabamos de mencionar, pues sí, porque viene de ahí. Entonces, qué fuerte. Bueno, unas son dolores de cabeza, fibromialgias, también es algo que se ha observado increíblemente, trastornos de tipo gastrointestinal, bueno, no se diga, ¿no? Eso también sucede mucho. Fíjate que algo súper común. Ay, Dios. También. Sí, también. Trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cómo se ve eso?
raro o rara, ¿verdad? El pequeño, el adolescente o la adolescente que tenga un trastorno de conducta alimentaria como bulimia o anorexia y que no haya tenido abuso en la infancia. Es raro encontrar a alguien. Sí los hay, claro que los hay, claro, por supuesto, que es por otros motivos, pero la gran mayoría tuvieron algún abuso en la infancia. Es increíble. Y claro, o sea, finalmente yo lo interpreto de esta manera, o sea, el ser abusado sexualmente te genera una especie de repudio a tu propio cuerpo, ¿no? O sea, tu cuerpo, y eso se lo he oído a varias pacientes víctimas de abuso sexual en la infancia y en la adolescencia, es como, mi cuerpo fue el provocador de eso. Mi cuerpo, por la culpa de este cuerpo, fue que, ¿no? Mi tío, mi padrastro, mi primo, fulanito de tal, abusó de mí tanto tiempo. Por lo tanto, odio a este cuerpo. Uh-huh. Y eso es algo que me ha tocado oír. Entonces desarrollan una especie de repudio a su propio cuerpo y eso obviamente pues lleva a la consecuencia lógica de algún trastorno de la conducta alimentaria. No me gusta lo que veo, es más, lo odio, me rechoca. Y la mejor manera de atentar o de molestar, por así decirlo, directamente a eso que me causó tanto daño, que fue lo que me generó que me abusaran, pues es lastimándolo. ¿Cómo? Pues provocándome el vómito, dejando de comer, llevándolo a los extremos, ¿no? A estos límites de inanición, de generarme el vómito, lastimando mi cuerpo, todo eso. ¿Qué ibas a comentar, amiga? No, te estoy escuchando okay. Muy atentamente. Ah, bueno, es que veo tu cara. Okay, muy bien. Bueno, ¿qué otros trastornos? Ay, fíjate, también trastornos de tipo disociativo. Síntomas o trastornos disociativos. Esta palabrita de disociativo se refiere, a disociar. ¿Y qué es disociar? Es dividir, ¿no? Separar. Es como, miren, es algo extraño, pero es una sensación en donde no eres tú el que está en tu cuerpo, ¿sabes? Uh-huh. Como si estuvieras viviendo sin ser tú. Uh-huh. Como si te vieras o te sintieras desde lejos, desde afuera, te estuvieras viendo desde afuera. Eso es disociarte, no sentirte tú. O sea, las personas que no tenemos esos episodios, ¿verdad? Afortunadamente, pues todo el tiempo nos sentimos mentalmente integrados y físicamente integrados, como compactos. Pero las personas que han sufrido abuso sexual, sobre todo de forma reiterada en la infancia, o sea que no solamente fue una vez, es muy común que sufran de episodios disociativos. Y hay quien desarrolla como tal el trastorno disociativo, que eso sí ya es más grave porque es muy a menudo estos episodios. Pero sí, o sea, son personas que de repente hay momentos en que se desconectan, así, literal, se desconecta su mente de su cuerpo. Y van caminando, parece que están viendo algo o escuchando algo y su mente no está, y en ese momento pueden incluso atravesarse la calle sin fijarse porque ellos se pierden, dejan de escuchar, ¿no? Es como estar en otro plano, por así, en otra dimensión, algo muy extraño, solo quien lo vive lo puede entender, pero sí es como separar tu cuerpo de tu mente y entonces pues pones en riesgo tu vida, obviamente, porque no te fijas ni para dónde vas, ni dónde caminas. Si es de noche, hay quien en la madrugada se sale porque le da un episodio disociativo, abre la puerta y se sale a caminar y se va y se pierden, y así pueden pasar incluso días. Ese sí es un trastorno disociativo como tal, el que se llama fuga disociativa. Es muy común en las personas que sufrieron abuso sexual y pueden caminar días en carreteras y las encuentran llegando casi a otros estados 5 días después, una semana, hasta como que regresan, como si entrara a su cuerpo, ¿no? Su mente otra vez a su cuerpo, y es, ay, ¿en dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Cómo es que llegué aquí? Y obviamente es una angustia tremenda. Estos episodios, que pueden ser muy breves, cuestión de minutos, cuestión de horas, cuestión de días, incluso de semanas, son consecuencia también muy común de las personas que fueron abusadas sexualmente en la infancia. Entonces imagínense nada más hasta dónde puede llegar. Ay, no. No, es una cosa bárbara. Bárbara, ¿no? Exactamente. Ay, sí, qué fuerte. Sí, y lo que hablábamos también sobre la revictimización, ¿no? Y puede suceder lo que decíamos desde la esfera de las autoridades, ¿no? Y mira, esto que voy a decir no quiero que sea como motivo de malinterpretar, pero al hacer una investigación física, o sea, corporal, de un abuso sexual como tal,
en algunos casos, pues por supuesto hay que hacer una exploración física. Es parte de, ¿no? Claro. Y en esas ocasiones es a donde me refiero, donde tiene que ser la cuestión muy cuidadosa, esa revisión tiene que ser muy cuidadosa, sí. Con de verdad, con demasiado cuidado, precisamente para que la víctima no se sienta revictimizada, claro. ¿no? Que de por sí ya se siente desde el momento en el que una autoridad o un médico lo va a tener que revisar nuevamente. Pues sí. Imagínate, es como... Ay, sí. Eso es un doble shock. Exacto. Claro, ¿no? Otra vez. Sí. Exacto, ¿no? Entonces, quien hace esas exploraciones tiene que hacerlo con mucho cuidado, sí. Porque de por sí es algo que tiene que hacer en algunos casos. Sí, ¿no? Se requiere requisito, desgraciadamente, sí o sí. Así es, sí, ¿no? Claro, así es. Claro. Y en otros casos también las autoridades, aunque no se haga una exploración física, dejando a lo mejor pasando al siguiente paso, ¿no? Uh-huh. Ajá. El hecho de la narrativa de la víctima, ¿no? Cuando lo está comentando, también hay que tener mucho cuidado en cómo la autoridad lo está recibiendo, ¿no? Hay que estar pendientes de lo que te está diciendo la víctima, porque de verdad, como está en una situación verdaderamente vulnerable y cualquier cosa, la víctima lo puede sentir como una revictimización. Claro. Aunque tú hagas una cara porque a lo mejor le estás haciendo una anotación o porque lo pensaste de otra forma. Claro. No, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Sí. Y sobre todo también las frases. Híjole, sí. Híjole, ¿no? Mira, desgraciadamente también las autoridades a veces pues tienen un exceso de trabajo, ¿no? Por sí. Lo que tú quieras, ¿no? Sí, claro, claro. Mira, las razones son muchas. Claro. Y como que de repente se les olvida la sensibilización hacia las víctimas. Sí, ¿no? Yo diría este síndrome de burnout, ¿no? Del que también hemos hablado en otros episodios. Este síndrome de burnout de las autoridades que los desensibilizan al 100% y entonces este tipo de casos los reciben de la peor manera. De la peor manera. Pero eso no es justificación alguna en lo absoluto. Sí, no. En lo absoluto. No, si no vas a poder con eso, deja tu trabajo, perdóname, pero... Y para cualquier... Bueno, esto es algo muy delicado, pero claro. También para otro tipo de delitos, ¿no? Sí, claro, pero bueno, esto más. Pero esto más, exacto, claro, ¿no? Claro, sí. Evitar evitar cualquier clase de comentarios como... Y es que sí lo hemos escuchado, ¿no? Ay, sí. Usted llevaba falda, ¿para qué llevaba falda? Exacto. ¿No? Pues, ¿para qué sale esa en la noche? ¿Para qué? ¿Cómo se le ocurre? ¿Ya ve? Sí. ¿Por qué se va por esa calle? Exactamente. ¿No? ¿Por qué tomó el micro a esa hora? ¿No? Sí. O el camión, ¿no? Sí. Híjole. Uh-huh. Sí, no, y peores, sí, no, patético. Oye, amiga, perdón que te interrumpa. Bueno, a lo mejor mi pregunta es demasiado tarde, pero no importa. No, te iba a preguntar, ¿qué es la revictimización para aquellos que nos escuchan? Es cuando una víctima vuelve a padecer una agresión, okay. No exactamente igual, pero sí una agresión por parte de otros terceros. Puede ser de las autoridades o incluso de la misma familia, que eso es a lo que iba, ¿no? A veces también cuando, sí es como una doble victimización, o sea, te victimiza o eres víctima de un delito. Ajá, exacto. Y no conforme con eso, también tienes que padecer de alguna forma agresiones, por ponerlo de esa exacto. palabra, de las mismas autoridades. Agresiones me refiero a estos comentarios verbales, claro. Al maltrato, claro. ¿no? A la forma en contestarte, que vas a denunciar algo y te dan 50,000 vueltas, exacto. ¿no? Te tratan de la fregada. A eso me refiero como una doble victimización, porque al final estás padeciendo otro tipo de agresión. Claro, ¿no? Ok, perfecto. Eso es la revictimización. Perfecto. Y en la familia, que es también a lo que era importante comentar, es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Cuando tú tienes un vínculo familiar que en vez de apoyarte te echa la culpa, porque dice, es que para qué te juntas con tu tío, es que sí. Tú, o porque pues obviamente los agresores, pues también están dañados, ¿no? Claro. Hacen comentarios como, pues es que la niña, el niño,
se me insinuaba, ¿no? Ajá, sí. Me exacto. provocaba. Pues ese es un discurso bastante enfermo, Claro, ¿no? claro. Y entonces la familia, en vez de ayudar, es la revictimización de, pues que si ya sabes cómo es tu familiar, ¿para qué te pones esa ropa? Exacto. ¿No? Sí. Cuando el discurso debe de ser que ese familiar no vuelva a entrar a esta casa. Exactamente, ¿no? claro. Eso también es parte de la revictimización familiar. Qué fuerte. ¿No? Y no nada más a lo mejor es que una sola persona lo haga, sino no. Vamos a pensar que a lo mejor los padres protegen, ¿no? Apoyan, pero de repente también tenemos que los comentarios de los primos, abuelos, sí, tíos. Sí. Hasta la vecina luego Exacto. se mete. Sí, claro, Exacto. sí. Sí, nuestra cultura no está cero preparada para enfrentar un abuso sexual, ¿eh? O sea, de cualquier índole, en cualquier contexto. Nuestra cultura no está preparada para eso. Es mucho más el juicio que la empatía y el entender la dimensión de semejante agresión. No. Exacto. Uh-huh. Y es más lo que decimos, más complejo cuando se trata del familiar. Claro. ¿Cómo vas a correr a correr literal de la familia, sí. ¿no? Del vínculo familiar, sí. y que todos estén de acuerdo en sacar de ese vínculo familiar al agresor o a la agresora? Exacto. ¿No? ¿Cómo vas a sacar a la tía? ¿Cómo vas a sacar al tío? ¿Cómo vas a decir eso del abuelo o de la abuela? Exacto, ¿no? Sí, claro. Imagínate cómo se puede sentir la persona abusada, ¿no? El pequeño, la pequeña, la adolescente, que todos le dan más respaldo al agresor que a él o a ella. O sea, es como una alianza en contra de él o de ella, cuando realmente ella ha sido el agresor, la agredida. ¿Cómo no van a crecer con cero autoestima, con depresión, distorsionando el concepto de sí mismos, de su cuerpo? Si ves que todo mundo defiende más o protegen más al agresor que a ti mismo, pues hasta empiezas a dudar si realmente él es el malo y tú eres la víctima. Claro, empiezas hasta a dudarlo y cambias al rato los papeles, ¿no? Es que es increíble. Sí, no, nuestra cultura no está preparada para eso, está atrasadísima. O sabes, también es como lo que decías, ¿no? Como, bueno, pues entonces como es parte del vínculo familiar, entonces es correcto que me pase esto, Exactamente, ¿no? Sí. Y fíjate que algo que veo muy a menudo es que ya cuando crece la persona, la persona que fue víctima del abuso sexual, hombre o mujer, crecen y todos, incluyendo la víctima, sigue conviviendo de una manera tan aparentemente tan natural con el agresor toda su vida. Sigue siendo parte de su círculo familiar al que frecuenta. Es que no me cabe en la cabeza tanto. Esto está, rebasa cualquier cosa. Con el discurso de ya lo perdoné, con el discurso de pero es que era chico y no sabía lo que hacía, con el discurso de lo que sea. Mira, con por el eso simple se discurso perpetúa. de que es parte de la familia. Exacto. Es que es terrorífico esto, terrorífico y patético, lo tiene uno que decir como es. Es imperdonable. Esas son cosas que creo que no se tendrían que perdonar, pero bueno, si se perdonan, pues que sea para la tranquilidad de la víctima, no porque el otro se lo merezca. Y dos, aunque la víctima pueda perdonarlo por su tranquilidad y no por el otro, es una persona indeseable para estar cerca de cualquier otro ser humano, porque es un peligro y habla de enfermedad mental y de maldad. Y si alguien no lo ve así, qué preocupante. Es un círculo donde eso se va a seguir repitiendo. Y algo que dijiste bien importante, el hecho de perdonar, entre comillas, Ajá. ¿no? Y como bien lo dijiste, por parte para tranquilidad de la víctima, no quiere decir que el perdonar es lo mismo sinónimo de olvidar o de pretender que aquí nada pasó. No, exacto. ¿No? O ¿sabes qué? Pretender que no va a volver a pasar. O a lo mejor con la persona agredida en primer momento, o que no va a pasar ya con nadie más de la familia. No, eso. Hijo, no. Eso, qué error. Ese es un agresor potencial. Claro, eso no se quita. Qué bueno que lo dices, amiga. Terrible. Hay que aclararlo. Eso no se quita nunca, nunca. Y cuando digo nunca, es nunca. N-U-N-C-A. ¿Lo deletré bien? No lo sé. Bueno, nunca. Eso es una realidad. ¿Sí? O sea, no lo digo yo. Lo dice la ciencia. Por favor.
De verdad, o sea, es que de verdad, y si vieran lo que yo he visto, es que no podría yo contar todo, y bueno, es que a lo mejor no tendría yo que contar, pero no lo podría creer la persona. Yo siempre digo, si en algún momento ya no lo hace, no es porque no quiera, es porque ya no puede. Y ojo, no porque no pueda físicamente hablando, no quiere decir que pueda utilizar objetos con qué hacerlo. Porque un violador siempre sustituye, va a buscar la manera de seguir abusando sexualmente y va a buscar formas, pero no lo va a dejar de hacer. Uh-huh. Entonces, cuidado, eso yo lo veo tiro por viaje. Y no nada más, decíamos con una, ¿cómo podríamos decirlo? Con cierto sector de la familia, ¿no? Es decir, no nada más como con las niñas, por ejemplo. No. Hay muchas víctimas potenciales, sí, claro. Dentro alrededor de un agresor sexual. Exacto. Es que prácticamente, ¿sabes? Yo diría, pues prácticamente todo aquel ser vivo que sea indefenso, como es una niña o un niño, que esté cerca de un agresor sexual, es potencial víctima. Todo el tiempo. La vecinita que sale a jugar todas las tardes, ¿no? En el patio que comparten, la amiguita de la sobrina que viene a la casa. Claro. Uh-huh. Para ellos no discriminan, siempre y cuando sea una persona indefensa a la que sepan que pueden violentar y que no va a pasarles nada. Y que pueden manipularla, ¿no? Manipularlo a ese pequeño a través del miedo para que no hable. Claro, son víctimas potenciales. ¿Cómo puede uno estar conviviendo como si nada con alguien que sabes que aunque ya no te lo está haciendo a ti porque ya creciste, o eres adulto o adulta y ya te sabes defender o no, o que hasta ya según tú lo perdonaste, cómo puedes estar conviviendo con alguien que sabes que en ese mismo momento puede haber terminado de abusar a alguien más, a un pequeño, otro pequeño o pequeña, y que si no, pues lo va a hacer más adelante, que es algo que tiene en su cabeza como normal? Yo no podría, es como estar tratando a un psicópata. Y es importante dejar muy en claro que no es un error por parte del agresor, ¿no? O sea, que no se vea como se equivocó, exacto, como estamos seguros que nunca más lo va a volver a hacer. Sí. Bueno, es que era inmaduro porque era un chamaquito de 15 años, 16, estaba hormonal, estaba creciendo. Sí. Exacto. No. Ninguna clase de justificación cabe. No. Porque alguien en su sano juicio, alguien normal, no hace eso. Ajá. Ni a sus 13, ni a sus 15, ni a sus 18, ni a sus 50. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Puede que haya un episodio, ¿no? Uh-huh. De decir, bueno, tenía 20 cuando lo hizo, ¿no? Tenía 18, ¿no? Cuando agredió a alguien. Y resulta que los próximos 5, 6, 7 años, 10 años no tiene como otro tipo de agresión hacia alguien, ¿no? Pero eso no quiere decir que no va a volver a suceder. Ah, claro. ¿No? Ay, qué bueno que lo aclaras. De hecho, ese es bueno, tú como criminóloga lo sabes mucho mejor que yo, obviamente, pero eso es, no sé cómo le llamen ustedes, ¿no? No sé, es como, no sé, una dinámica de ese tipo de delitos, ¿no? O modus operandi, pero así funciona, tienen como momentos. O sea, uh-huh, exacto, no porque, o sea, hay momentos de latencia y hay momentos de donde se manifiesta como tal la conducta, o sea, claro, no es algo que a lo mejor se atenúa, pero que se desaparezca, no, por supuesto que no. O en ocasiones a lo mejor dice, bueno, en ese momento, ¿no? Hasta, porque no existe la oportunidad, ¿no? Exacto, es lo que te iba a decir, lo que pensé. Uh-huh. Como no existe la oportunidad a lo mejor de transgredir a un ser humano, uh-huh, pero aguas, puede tener conductas con animales, exacto, puede tener conductas incluso a nivel de consumo de pornografía, ¿no? Uh-huh. Pero ya hablando... Sí, a niveles mayores ya, uh-huh, sí, ya muy distorsionado. De lo que a lo mejor podría salir de lo que es normal, porque también el tema de la pornografía es otra cosa, claro, ¿no? Claro. Uh-huh. O incluso conductas de tipo sexual muy... ¿Cómo explicarlo? Como muy explícitas. Ajá, ¿no? Sí, grotescas. Exacto. Sí, que ya caen en el rango de lo anormal. Y exacto es la palabra, uh-huh, correcta, ¿no? Sí. Y sobre todo, insisto, que eso
que eso solamente lo está canalizando o lo está manifestando de otras maneras. Exacto. No porque haya, ahora no, solo porque lo hace ahora con animales. Exacto. Imagínate también lo delicado. Exacto. Ya no lo hace, bueno, ya lo hace con animales, ya no lo hace con humanos. Pues es lo mismo igual, es lo mismo de delicado, ¿no? Sigue siendo una patología sexual. Exacto. O sea, no nos hagamos tarugos. Y que cuando se acerque una niña o un niño, pues bueno, regresa. O sea, sí, o sea, cuando todo lo relacionado a la sexualidad viene distorsionado desde la infancia, eso ya no se modifica. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, lo único que sucede es justamente esto, es que haya ciertos detonantes en el ambiente para que le despierte nuevamente esa distorsión sexual y vuelva a atacar. Eso no es algo que se quite, se apague, no es cuestión de moralidad, de religión, de ay, vamos a echarle agua bendita, ay, vamos a pedir por él, ay, lo voy a llevar a la iglesia que se le salga el chamuco. O sea, a ver, no, estamos hablando de patologías mentales. Incluso la neurobiología es clara, ¿no? Cuando hay un abuso sexual entre los 9 y los 12 años, el cerebro deja de desarrollarse como normalmente lo tenía que hacer. Y hay tantas anormalidades que se empiezan a presentar a nivel cerebral, en varias estructuras, que evidentemente ese cerebro nunca se recupera, nunca vuelve a ser el mismo y tiene la altísima probabilidad de que ese comportamiento se replique hasta que te mueras. Entonces, aquí no es cuestión de moralidad, de ay, no, mijito, yo ya hablé con él, yo ya hablé con mi hijo y ya le dije que esas cosas no se hacen. Por favor, ya. Sí, no es algo que también el agresor lo pueda entender como, eso no se hace. Exacto, sí, exacto. No, o sea, es parte de la disfunción cerebral, no lo puede entender, su cerebro no capta, no puede interpretar como algo incorrecto, insano, ¿no? Dañino lo que hace, aunque se lo digas. Exacto. Que eso no es justificación como para decir... Ah, no, claro, no de, ay, pobrecito, sí, no depende de él, pues que lo siga así. No. A ese tipo de personas se les tiene que poner castigos ejemplares y aislar, aunque suene feo, de la sociedad por precaución, porque esas conductas no paran. Así es. Qué fuerte. Qué fuerte. Sí, bueno, ahora, es importante también aclarar que en el tema de las víctimas, hay que dejarles muy en claro a las víctimas que el abuso sexual jamás será la responsabilidad de la agresión de las que fueron víctimas. Exacto. Porque también en esta fase de la revictimización, ¿no? Incluye esta cuestión de hacerlas sentir culpables a las víctimas o responsables de eso que les pasó, lo que decíamos, ¿no? Es que para qué te quedaste con tu tía, con tu tío, ¿no? ¿Para qué lo abrazaste o la abrazaste, ¿no? ¿Para qué ibas caminando con tal ropa? Claro. Sí, exacto. Sí, y obviamente la persona con la vulnerabilidad con la que queda por el daño hecho, ¿no? Que de por sí ya le hicieron hacerse chiquita, le hicieron sentir chiquita y miserable con ese abuso y todavía escucha esas frases. No, bueno, ¿de dónde? Obviamente pues es difícil que no sienta culpable, pero queda claro que aquí el victimario, por decirlo con términos técnicos, porque dan ganas de decirlo de otra manera, es el otro, es el que abusó sexualmente. Sí, así es. Nada más, él es el único y responsable de ese acto atroz, y por lo tanto el atroz es él, no la víctima. Y pues yo voy a agregar a las complicidades, ¿no? Sí, gracias, qué bueno que lo haces, amigo, así. Porque, exacto. Híjole, a veces también, como no se le pone un alto a ese agresor o agresora, pues quien lo sabe y quien lo está permitiendo también es cómplice. Absolutamente. Entonces, no hay más. Pero las víctimas jamás serán responsables de esa agresión, ¿no? Así es. Y también entender hay algo que también, ¿cómo me enoja? Sí, no, a mí también. Entender que las víctimas van a denunciar cuando se sientan listas para hacerlo. Así es. Así de simple. Así de simple. Esta frase engloba tantas cosas que quisiera yo explicar, pero bueno, obviamente no nos da tiempo, ya no lo podemos hacer. Pero se necesita de mucha empatía para poder entender esta frase.
yo siempre nada más les digo, ¿no? A ver, pónganse, no pido que se pongan en el lugar de la víctima de abuso sexual porque es demasiado. No, creo que a quien no le pasó no podría hacerlo, ¿no? Es demasiado. Pero con algo menor, simplemente con algo menor, no sé, ¿no? Te peleaste, tú como adulto te peleaste con tu mamá y llevas 5 años sin hablarle, porque casi se agarran a golpes y a ti te desheredó y a tu hermano le dejó todo. Pónganse en una situación así y que yo les diga, pues ve y habla con ella, hombre, arréglalo. Ay, antes de que se muera y tú te quedas tranquilo. Tan simple como, mira, ve, habla con tu mamá y dile, mamá, mira, disculpa, quiero estar tranquilo contigo. Si yo te ofendí, te pido una disculpa y yo acepto las tuyas. Y santo remedio. Ay, ¿cuál es el problema? Todo fuera hablarlo. Pónganse en su lugar y díganme si va a ser tan fácil hacer eso. ¿Por qué? Porque para todo tenemos tiempos. Para todo. Para arreglar cualquier tipo de asunto que nos duele, cada uno tiene sus tiempos. Lo que yo puedo estar trabajadísima emocionalmente y segura de mí misma y todo, que yo al otro día digo, no, yo no me puedo quedar así, yo voy y lo hablo. No, esto no puede pasar más tiempo, no es posible. Y al otro día, y así me tiemble todo, voy y lo hablo. Y puede haber alguien que pasa 10 años y no puede tocar el tema porque se pone a llorar, se pone nervioso, vuelve a sentir el mismo coraje que hace 10 años. Pues sí, eso se llama tiempos personales y eso se respeta. Entonces lo mismo aplica para un abuso sexual. Sí, evitar estas frases de, ¿y por qué lo está diciendo 10 años después? Te vale. Exacto. A ti te vale como un demonio. Claro. Pues sí. Es hasta que la víctima esté lista para hacerlo. Claro. Por la razón que sea. Exacto. Eso no se pregunta. Nada más se respeta. Sí, eso no se pregunta. Punto. Exacto. Claro. Así es importante saber esto, ¿no? Sí, Y sobre todo, ahora que mencionas esto, imagínate tú cuando todavía el agresor o agresora está dentro del vínculo familiar. Si ya lo dijo una vez y la familia lo hizo ver como algo pues que iba a pasar, algo cotidiano de la familia, ¿no? Como que no le dio importancia, lo minimizó. Ajá. Tú dime si vas a tener ganas como víctima de volverlo a decir. Exacto. Para empezar, exacto. ¿No? Sí. O sea, critican a la víctima cuando ellos son los que provocan ese comportamiento. Claro. Sí, ambas. O sea, son muchas circunstancias que también dificultan el que la persona lo diga. Exactamente. Sí, así es. Ahora, pues, ¿qué hacer? Definitivamente es acudir con profesionales de la salud. Y hablo de varios por una cuestión incluso de cuestiones físicas en relación, por ejemplo, a los que se encargan de la reproducción sexual, ¿no? Ok. Ya sea que son ginecólogos, urólogos, ¿no? También, exacto. Por supuesto, si es necesario incluso el área psiquiátrica. Claro. ¿No? Sí. Por supuesto, el área psicológica. No puede faltar, claro, obviamente. Claro. Vamos, es restaurarse en todo sentido. Exacto. Todo sentido, ¿no? Ay. Aquí sí no es como que pues lo puedes intentar tú sola. No. Aquí sí se requiere forzosamente de intervención profesional. Por supuesto. Así es. Bueno. Y pues ha sido un tema muy, muy complejo y a lo mejor lo abarcamos como por encimita, ¿no? Ajá. Porque esto daría para ir hablando de todas las circunstancias que podrían implicar un abuso sexual, ¿no? O todo lo que podría a facilitar de alguna forma lo que el abuso sexual, ¿no? Exactamente. Y es un tema muy delicado. Absolutamente. Muy complejo, muy doloroso. Exacto, muy difícil. Muy difícil, así es. En muchos sentidos. Sí. ¿No? Sí. Pero hasta en esas situaciones muy complejas con ayuda profesional. Claro. No estamos diciendo que se olvide, que se desaparezca. No. Pero se puede aprender a vivir con ello. Exactamente. Así es. ¿No? Sí. Perfecto. Lo dijiste muy bien. Bueno. Pues les agradecemos que nos hayan acompañado en este episodio y en este tema complicado. Cuéntenos alguna situación, a lo mejor que se hayan enterado, pues alguna duda que les haya generado este episodio, claro. Alguna otra cosa adicional que quieran comentar. Claro, compartirnos, mandarnos saluditos o mandar saludos a alguien con gusto también. Así es. Bueno.
Les mandamos un fuerte abrazo. Claro que sí. Y pues esto fue Humanamente, Hablando de Humanos. adiós. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Humanamente y activar la campanita para no perderte las novedades. Acompáñanos también a través de Facebook, Instagram y Spotify. En todas regálanos un like y ayúdanos compartiendo. No te olvides.